todavía que el Monte Olimpo, el Parnaso, aparte del Monte Athos, pero el Parnaso es el lugar de las musas, la montaña como el lugar de la inspiración. Y para llegar al Parnaso solamente se podía acceder a través de una senda muy estrecha. Es la misma senda estrecha de la perfección que aparece en la religión cristiana y en la Biblia, en las tablas de la ley, en el mundo de la teofonía verdaderamente extraordinaria de la recepción de las tablas de la ley por Moisés en el monte Sinaí, un monte granítico y escarpado en medio del desierto, sobre el desierto donde está ahora el monasterio de Santa Catalina, y que corresponde a esa misma concepción sublime de la montaña como el lugar donde se verifica la presencia divina. No es de extrañar que esto ocurra en todas las culturas y también en América, en el mundo precolombino, en las culturas incaicas, en el Icáncabur, había altares colocados en la misma cumbre del volcán a una altitud realmente portentosa. Por lo tanto, la huella de ese Parnaso situado, de ese Kaila situado en todas partes, al cual hay que peregrinar, es una cosa universal que aparece donde aparece el hombre. Esta es Miss Chile, enterrada en el desierto de Atacama. Y este es el Icáncabur, la montaña, un volcán, un cono perfecto, que se levanta a casi 6.000 metros de altitud. Y luego, por otra parte, hay otra montaña, no la montaña del mito o la montaña de la creencia, sino la montaña de la razón, que arranca con Leonardo da Vinci aproximadamente y con Petrarca. Es la mirada complaciente en el paisaje, la mirada que ve la montaña con un rostro, como un rostro de un amigo, y que en vez de ver ese mundo hostil que ha sido siempre, plagado de dragones y plagado de fieras, y por lo tanto de hostilidad, de frío, de abismos, de aludes, etc., ve el paisaje de la montaña con simpatía y se relaciona con él con cariño. Eso es una conquista, por lo tanto, del Renacimiento, es una conquista muy tardía en la cultura europea, se expansiona extraordinariamente con la Ilustración, por lo tanto con la razón, y llega a su máximo con el romanticismo, es decir, prácticamente con la literatura. Entre la Ilustración y el romanticismo está, por ejemplo, la subida de Saussure, el ginebrino, el científico, hombre de ciudad, aliado, igual que hizo Pedro Pidal para Naranjo de Bulnes, como un hombre de la montaña, un hombre de Chamonix, para llegar a la cumbre del Mont Blanc al finalizar la Ilustración, al finalizar el siglo XVIII, con una mirada ya pensando en lo que es el ámbito de lo sublime. Sí, de esta forma, Balmar y Paccard lograron en 1786 la primera ascensión del Mont Blanc. Es la primera vez que los hombres miran las montañas como objeto de pasión, como objeto de ciencia. Los primeros hombres que suben a las montañas siempre suben con el violet, pero además con el barómetro, y esa mirada, esa dualidad de la montaña que tiene que ver como objeto de pasión deportiva, si se quiere, tiene que ver también con esa otra mirada que viene del enciclopedismo, de la Ilustración, de la razón en definitiva. Esos son los orígenes de la actividad que hacemos, esos son los orígenes del alpinismo. Al paisaje que estaba siempre entrevisto como un escenario negativo para convertirlo en positivo. Entonces la emoción, la gran soledad, la enorme belleza de las montañas provocan un nivel de vivencia superior. Ese es el romanticismo. Entonces emoción y conocimiento, ciencia y poesía siempre han ido juntas en la montaña de una manera indisociable. No hay un solo científico que trabaje en la montaña que no tenga un alma de poeta, ni tampoco hay un solo poeta que acuda a la montaña que en el fondo no quiera saber por qué nieva, por qué hay ese lago allí o por qué esas rocas grises. Entre la ascensión en 1786, la primera ascensión del Mont Blanc, y la primera ascensión del Cervino en 1865, hay un mundo de evolución. Primero el hombre ve las montañas para ascender por los lugares más sencillos. Por cierto, en 1895 se inventa la cámara de
cine, en 1901 ya hay gente que empieza a filmar ascensiones a las montañas. Entre esas dos fechas se va a dar la evolución lógica del alpinismo. Primero se suben a las montañas más altas por los lugares más sencillos, pero luego por fin se ataca a lo que es la montaña como símbolo de inaccesibilidad. Lo sigue siendo todavía hoy. El Cervino sigue representando esa montaña que pintan los niños, la montaña del Toblerone, la montaña imposible. El hecho de que en esa ascensión, además, en el que se sube con guías, como se solía hacer entonces, a la bajada se provoque una de las primeras grandes tragedias de los Alpes, en el que un resbalón hace que 4 de los primeros ascensionistas se caigan al vacío, le da también otro carácter que también va a ser repetido desde entonces, ¿no? Que es la ascensión de montañas difíciles con riesgo. Pero es este hombre, Alfred Mumeri, el considerado el padre del alpinismo acrobático, el que va a darnos la idea central de lo que seguimos practicando hoy en día. Entonces, Mumeri mira las agujas de los Alpes, que hasta entonces habían sido despreciadas, las mira de otra forma, que es con una idea que él expresó muy bien, que es: cuando por un lugar no se puede pasar, es necesario pasar. Se trata precisamente de eso. Y esa idea central del alpinismo acrobático, del alpinismo de dificultad, de las dificultades que hay que vencer para llegar a una cumbre como estas, pero ¿a quién no le gustaría estar ahí? ¿Quién no le gustaría tener el sentido de libertad de aquel que domina el horizonte? Echemos un poquito la vista atrás, porque España, cuando España está perdiendo prácticamente su imperio, es el imperio británico el que va a tomar el relevo y al que le va sobre los hombres del cual va a lograr la exploración de los últimos lugares en blanco del planeta, que son buenas partes de África, alguna parte de Sudamérica también, pero sobre todo la conquista de los Himalayas, la exploración de Asia Central, la conquista de los polos. Y va a haber una playa de pioneros románticos a finales del 19 y a principios del 20, que bien pudiera estar representado por este hombre, un español un tanto atípico, pero muy poco conocido, Luis de Saboya, duque de los Abruzos, hijo de Amadeo I de Saboya, nacido en 1873 en el Palacio Real de Madrid. El duque fue el primero en explorar y ascender al monte San Elías, el cartografiar las montañas de la Luna, el primero en intentar llegar al Polo Norte y sobre todo exploró el Karakorum y encontró la vía de ascensión al K2 que hoy lleva su nombre. Pero en 1920 son los británicos los que deciden dar un paso adelante y se plantean una idea que, por muy obvia que nos parezca ahora, no lo era en 1920. Este hombre, George Lake Mallory, se le va a ocurrir escalar la montaña más alta de la Tierra. Ya sé que mucha gente dice que Mallory dijo que porque está ahí, pero la frase que dijo es: si alguien me preguntara cuál es la utilidad de escalar el monte más alto de la Tierra, debería decirles que ninguna. Solo se trata de dar salida al impulso indómito que late en el corazón del hombre. Y de esta forma Mallory fue el alma, el mentor de 3 expediciones que en 1921, 22 y 24 trataron de escalar el Everest. Es decir, resumiendo, hubo una primera etapa que es, se puede entrar